Buen día. Hay algo muy importante, que llama la atención, que hay que resaltar. ¿Por qué le creen a López Obrador? Si ya se demostró que en su gobierno hay más corrupción, hay más delincuencia, hay más pobreza, hay más odio y conflicto, son puras mentiras. ¿Por qué le creen? Les voy a decir por qué les creen. ¿Por qué le creen? Porque el Obrador tiene una estrategia propia de su naturaleza, que es un hábil político. Pero es un hombre malvado, muy astuto. La habilidad, él cómo hace las cosas para que le crean. Primero, siempre dice, yo soy honesto. Yo me baso en la justicia. Y lo dice, yo no soy corrupto. Entonces el primer nivel para creerle, los más tontos, es, él es honesto. ¿Por qué? Porque lo dice. Y hay muchos tontos que le creen porque el observador dice que es honesto. Es increíble, pero le creen porque él dice que es honesto, que es honrado, que es justo. Bueno, ¿qué pasa cuando aparece un caso de corrupción? Un caso de corrupción en su gobierno, que ha habido muchos, más que en cualquier otro gobierno, muchísimos más. Es terriblemente muchísimo más corrupto López Obrador y su gobierno que todos los anteriores. Pero ¿qué pasa? Cuando aparece un caso de corrupción, ¿cuál es el siguiente nivel o paso que da López Obrador? Primero, ya le funcionó para muchos decir que es corrupto, que no es corrupto. Ahora el siguiente paso es negarlo. No, no es cierto, no hay pruebas, demuéstrenlo. Con ese segundo paso, ya otros le creen, ya. No es cierto, negándolo. Pero supongamos que demuestran que sí hubo la corrupción. Entonces viene el tercer paso de López Obrador. Pero otros son más corruptos. ¿Por qué aquellos no los juzga si fueron más corruptos? Y no aborda el caso, no aborda el caso concreto de la corrupción. Nada más dice, otros han sido más corruptos. Cuando demostró que había puesto a una ministra, a Yasmín Esquivel, que es corrupta porque se robó la tesis de su licenciatura, dice, ¡ay, tanto escándalo! Pero a mí me robaron la presidencia. Me plagiaron la presidencia. ¡Qué mentira tan más grande! Nunca le robaron la presidencia. Perdió López Obrador con Felipe Calderón porque tuvo 270 y tantos mil votos más Calderón que Obrador, que es poquito porque es menos del 1%. Y nunca ha podido demostrar que hubo fraude en la elección. Pero él dice, entonces el tercer nivel en que usa es, pero si otros son más corruptos, otros roban más. Ahora que demuestran que Morena y su gobierno están robando mucho, dicen, pero el PRI robaba más. Falso. López Obrador y su gobierno ha robado muchísimo más que el PRI, todo junto de todos los sexenios. En un sexenio López Obrador ha cometido más corrupción que toda la corrupción junta de todos los gobiernos anteriores. Pero en ese tercer nivel le vuelve a funcionar. Y yo he oído a amigos, a parientes, que dicen, es que robaban más. Empiezan a aceptar que hay corrupción en el gobierno de Obrador, esos que son seguidores de Obrador. Pero los otros robaban más. ¿Qué pasa? Después de que demuestran que de plano sí hubo una corrupción flagrante y que ya no la puede negar, ni que la puede justificar con que otros robaban más. ¿Qué dice? Le echa la culpa, ya no él, sino le echa culpa a los estados, se le echa a los funcionarios. Pero él siempre dijo,
Todo lo que sucede en un gobierno, el presidente lo sabe. Y se lo aplica a otros presidentes, injustamente, porque han culpado a Peña Nieto de corrupción de gobernadores en los estados donde Peña Nieto no tenía ninguna culpa. Eran casos de esos gobernantes de estados priistas que era corrupción de ellos y le echaba al observador la culpa a Peña Nieto. Ahora él no, ahora él se lava de culpa y dice, no, pues cosa de ellos. O como en el caso que hubo de los militares, que el gobierno, la Guardia Nacional está cometiendo un montón de aberraciones, matando gente, siendo de lo peor, porque la Guardia Nacional, formada por observadores, es una aberración. No pueden tener control de la delincuencia porque ellos, los militares, no tienen la capacidad de hacer un análisis judicial, ni a quién detener, ni cómo, porque no son policía, son ejército. El ejército nada más obedece órdenes y no tienen los elementos de la policía para poder juzgar a quién detienen y a quién no. Ahora que pasó eso, ¿qué dice el observador? Por el caso de unos, no van a juzgar a toda una institución o a mi gobierno. Vean, pues falso, porque él mismo dijo, aquí ya no es un caso de unos, es la Guardia Nacional está cometiendo muchas aberraciones. En el cuarto nivel, que estoy diciendo de cómo engaña López Obrador, vamos al quinto nivel, cuando ya se demostró que hubo un acto de violación de la ley, de corrupción terrible, todo. Dice el observador, no lo vamos a permitir. En mi gobierno no hay corrupción, no lo vamos a permitir. No va a haber impunidad. No, pues sí lo va a permitir porque ya lo permitió. Ya todos los actos de corrupción que le han dicho que se han cometido, ya se cometieron. Aunque él diga que va a castigarlos o no va a permitirla, pues ya la permitió la corrupción. Por lo tanto, ya fue más corrupto su gobierno, aunque él diga, no lo vamos a permitir, como quien dice, vamos a detener a eso, los vamos a castigar. Y la gente idiota dice, este va a luchar contra la corrupción. Porque ya no le quedó otro al observador más que aceptarlo, porque ya no pudo decir, otros son más corruptos, eso es falso, es culpa de otros. Ya cuando ya no puede, ahora sí, vamos a combatir esa corrupción, porque en mi gobierno no hay corrupción. Falso, porque ya la hubo, por eso la detectaron. Si no hubieran detectado ese acto de corrupción o de abuso de autoridad o aberraciones de su gobierno, seguiría escondiéndolo, porque lo esconde, y distrayendo con otras cosas, como sus corcholatas que va a poner para la presidencia, o como presumiendo alguna obrita o algún detalle al máximo, que el peso está súper fuerte. Falso. Que la economía mejoró, falso, la economía está peor que nunca. Que subió el PIB 3.6, pero es la economía, es el crecimiento de rebote. ¿Qué quiere decir? Que como con la pandemia en el 2020, 21 y 22 se cayó muchísimo la economía, cuando sube, cuando se empieza a recuperar es a pasos grandes. Entonces el 3.6 no quiere decir que México esté en el 3.6 del PIB. Sigue por debajo del cero. Su gobierno por debajo del cero, pero creció en un 3.6 el PIB porque era de la economía del rebote. Espero que lo entiendan. Bueno, ya les digo todos los trucos y hay más que usa López Obrador, por lo cual le siguen creyendo. Y último punto, porque tiene todo el tiempo en una mañanera diaria, conferencia mañanera, que conferencia no es una propaganda deliberada, corrupta, que hace todos los días para atacar a los demás y vanagloriar a sí mismo. Tiene esa conferencia donde gasta más de 100 millones de pesos diarios tirándolos para que este narcisista loco se luzca y hable y presuma, en lugar de usarlo en medicinas, en reparación de escuelas, en muchas cosas, en crear carreteras que no ha hecho casi ninguna. En lugar de usar eso, lo usa para él que este loco se luzca. Por eso le creen. ¿Tú en qué nivel estás?
en cualquiera de estos, si le sigues creyendo, pues eres de los idiotas que le creen. ¿Por qué? Porque ya la mitad de sus seguidores que le creían, ya no le creen. Ya no le creen. Se fueron yendo. Mientras más idiotas están, más le siguen creyendo. Porque usa todos esos trucos. Gracias. López Obrador. Gracias.